Pensaba mucho cómo presentar a los invitados de hoy. Y tengo que ser justo, porque si digo que son comunicadores me quedo corto, porque son mucho más que comunicadores. Si digo que son publicitarios me quedo muy corto, porque son mucho más que comunicadores y publicitarios. Si digo que son estrategas, me quedo corto, porque hacen estrategias de comunicación para marcas de toda la Argentina. Si digo que son planificadores, mire, la definición que yo trate de definirlos no me alcanza, porque en el mundo de la comunicación de hoy hacen todo el menú de herramientas necesarias para comunicar. Entonces, prefiero presentarlos como los creadores, los fundadores, los dueños de Hello Brand, una agencia de publicidad que es una de las más importantes de Córdoba en la actualidad. Ellos son Tony Curtino y Franco Berardo. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa la presentación también. Pero es así, hacen de todo. Sí, falta. Vos sabés que esa pregunta es todo el tiempo. Mi vieja me pregunta, che, ¿y a qué te dedicas? Si tengo que explicarle a alguien, ¿qué haces? Claro, porque hace 20 años decíamos, hace publicidad, o hace periodismo, o claro. hace planifica, o escribe, o el arte. tipo es estratega. Hoy hay que hacer de todo. Pero hoy en una agencia 360, una agencia de publicidad que ha mutado, que se ha transformado. Cuéntenme en qué se ha transformado la agencia. Bueno, empezá vos, que lo tenés más claro. Bueno, a ver, yo creo que hoy las agencias son... Siempre digo que, a ver, cuando nosotros nacimos dijimos, che, ¿cómo nos definimos? Viste que hay como una discusión en si existe el concepto de agencias, todavía existe el concepto de publicidad. Empezamos con toda esa idea y dijimos, bueno, ¿pero qué tenemos en común con todo eso que nos gustaba hacer desde que estamos en esta actividad? Básicamente la creatividad. Entonces dijimos, bueno, nos convertimos en un centro generador de ideas para marcas. Es un centro generador donde lo que trabajamos son ideas para ayudar a que las marcas crezcan, que hagan más negocios, que construyan oportunidades, que lancen productos. Primero las ideas, crezcan. después vemos cómo las... Exactamente. Así funciona el mundo. Creemos que el mundo está lleno de un montón de cosas, pero faltan ideas. Hay mucha gente haciendo cosas, ejecutando, y siempre nos pareció que faltaban buenas ideas. Hay que hacer menos, pensar más, digamos. Ese era un poco el objetivo de lo que hicimos. Entonces, con esa idea nació Hello Brand, ¿no? Después de muchos años de trabajar en agencias tradicionales y entender que si no reversionábamos el modelo, no había oportunidad, ¿no? Eso como... Y hoy, una agencia, como para cerrar, es una mezcla de un montón de cosas. Tecnología, creatividad, arte, sociología, política. Tenés que saber de todo. Digital. Digital ni hablar. Tecnología en todo el sentido, porque la paleta de tecnología es gigante, ¿no? A su vez hoy. Claro. Te interrumpí. No, por favor. Yo creo que me parece que estamos en el mejor momento. En algún momento, cuando salimos de una agencia clásica, como la que veníamos trabajando, una agencia enorme, pero era clásica, y se empezó a romper ese paradigma en el mercado, nada, entendíamos que si no saltábamos en ese momento a este nuevo mundo, a este nuevo camino, esto que de alguna manera nos estaba indicando un poco cómo venía el futuro, que nosotros lo veníamos oliendo, que no solamente era lo digital, porque todo el mundo piensa que solamente el cambio crucial se ha hecho con lo digital, y no, se ha hecho con la forma de pensar. O sea, ya no se piensa una agencia de comunicación o de publicidad como se pensaba antes, porque las herramientas no son las mismas. Hay una gran parte de nuestra profesión que se quedó con eso y se quedó con esto de seguir pensando en qué hubiera sido si nosotros seguíamos vendiendo medios y si seguía creciendo. Bueno, pero no fue así. Ha cambiado todo realmente de manera muy abismal, no solo en lo digital, y se empezó a pensar de otra manera. Bueno, nosotros entendíamos que esa manera era la más importante para arrancar a construir una historia, que en ese momento nosotros pertenecíamos a la historia de una agencia muy grande como era Rombo Velox en aquel momento, y entendíamos que estábamos ya dispuestos a formar una parte de nuestra historia, una historia propia, personal. De hecho, tenemos una anécdota con un conocido nuestro, a Figueroa Reyes, que en algún momento tuvo una reunión con nosotros cuando estábamos por arrancar directamente, y habremos charlado 2 horas y media en un café, y nos miró a los dos y me dice, pero ustedes no quieren ser Fire, que era la agencia de él, como Fire, si fuera un Fire. Fire Córdoba, que de alguna manera estábamos en alguna negociación. Claro. Dice, ustedes quieren ser ustedes. Sí. Y la verdad que sí, quisimos ser nosotros, y en realidad porque teníamos muy claro hacia dónde iba la cuestión, ¿no? Creo que lo único que teníamos claro era eso, ¿no? Porque como personalidades somos absolutamente diferentes.
Y creo que ahí estuvo el secreto de entender que había algo que nos motivaba en común y era poner en valor las ideas, poner en valor la creatividad, entender que eso podía transformar muchas cosas, culturas, marcas y demás. Y era lo que iba a quedar en el tiempo. No importaba la tecnología, no importaba la evolución. Hoy te diría, ¿importa la inteligencia artificial? Sí. Pero hoy necesitamos de las ideas. Porque lo que venimos viendo, y viene dándonos sentido en lo que venimos haciendo, es cada vez que evoluciona más la tecnología y se va volviendo todo un commodity, todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas, ¿a dónde va a estar la diferenciación? En las ideas. Entonces, en el valor humano de las ideas. Che, ¿algún día la podrán hacer la inteligencia artificial o las herramientas que hacen en el futuro? Seguro que sí. Pero hoy la diferencia está en el valor de las ideas. Y nos parece que ahí hay una riqueza enorme y estamos convencidos incluso que la industria, ya como industria, que le sigue la tecnología, es la creatividad. Y aparte el mundo ha evolucionado muchísimo en el tema de la producción. Hoy los países de primera línea tienen muchísima plata para poner en producción. Lo que cada vez tienen menos son ideas. Entonces me parece que el foco sigue estando ahí. De hecho, el cine es una representación clara de todo esto. O sea, no hay nuevas ideas. Se hacen mejores las ideas anteriores. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que sigue habiendo una falta muy importante, que también eso es una puerta que se abre para los generadores de ideas, de ese elemento que parece tan simple, pero que es el más importante de todo. Sin una idea no hay absolutamente nada. Hoy estaba escuchando un podcast que se llama Aventureros, que nada, el tipo hace un análisis de libros que va leyendo, de biografías, y hoy estaba con Elon Musk. Y la verdad que uno piensa que el tipo era multimillonario y nada, era un seco peligroso que fue de Sudáfrica a Estados Unidos con la madre, viviendo en un lugarcito. Pero lo único que tenía en claro eran las ideas. Y no tenía dinero. Y cuando él se fue a presentar al primer lugar, fue a contar una idea. El otro que tenía, del otro lado tenía la plata para producirla, pero no tenía la idea. Y ahí me parece donde está la falencia del mundo entero, ¿no? Y la oportunidad, ni hablar. Un punto que es importante, ¿no? Esto que hablamos de las ideas, ya no son solo las ideas puestas al servicio de un mensaje. O sea, lo que nosotros tratamos de entender es que las ideas son transversales a todo. Hoy podés crear un producto, desarrollar un mercado, generar, no sé, un evento, un hito, una experiencia. O sea, las ideas van en todos lados, digamos. Las marcas necesitan ideas para eso. Tony decía recién, sí, en el cine, en todos lados necesitamos ideas. Bueno, ¿cómo vivimos de eso era el tema? ¿Cómo armamos una estructura que nos permita vivir de eso? Y ahí estuvo un poco el desafío y creo que lo hemos logrado y creo que seguimos trabajando en eso porque hablábamos la semana pasada de en 8 años de agencia, esta debe ser la 4ª o 5ª reversión. Entonces, una de las cosas que definimos es que no nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir evolucionando, siempre teniendo que el foco son las ideas. Entonces nos es mucho más fácil entender hacia dónde vamos y el resto son herramientas. ¿Y el cliente te entiende absolutamente? El cliente entiende que una buena idea puede generar un impacto mucho más grande que un montón de plata. Entonces, busca la idea. El cliente hoy está en una situación que dice, che, ¿cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para crecer más? ¿Cómo hago para captar, no sé, a clientes? Bueno, las ideas son estas cosas de, che, si rompo, si me muevo de un territorio. Mira lo que pasó en la política en estos últimos 2 años con un perfil Milei, digamos. Che, se plantea de otro lado. Trajo una idea. Y trajo una idea. Y esa idea la llevó a cabo y los medios terminaron Sí, no siendo... puso un afiche en Córdoba y fue presidente. Nada. Claro. Ni un afiche puso. Entonces, no puso ni un afiche en la no. campaña presidencial. La Estamos presidencia, hablando. ¿eh? Sí. Entonces esa es la diferencia entre el músculo y las ideas. Y es como que la publicidad tradicional era, en algún momento era idea y músculo, Sí. en otro momento pasó a ser solo músculo, y nosotros dijimos, che, la idea vale, la pongamos en valor. Y vivamos de las ideas, que era todo un desafío, ¿no? Sí, y volviendo un poco a lo que decía de los clientes, si los clientes nos entienden, nosotros tratamos obviamente de empujarlos a los clientes a que suban esos escaloncitos, ¿no? Pero como todo, hay clientes que te contratan solamente para una campaña clásica publicitaria y ahí estamos. Y hay otros clientes que en realidad valoran mucho más el pensamiento estratégico, ¿no? El aporte que le das a la empresa, Sí, a la y estructura. que realmente puede ser que no estemos haciendo una campaña publicitaria y que estemos trabajando sobre un producto. O sea, tenemos miles de ejemplos en estos 8 años de marcas con las que hemos trabajado que inclusive en algún momento nos hemos metido en la producción de un producto, generamos un producto con la empresa, el producto fue exitoso y después hicimos la campaña fue la publicitaria. consecuencia, la Pero conclusión después, de pensar un... claro, que eso antes era impensado, ¿no? Claro. Y el cliente lo valora de ese lado, de que entiende que la idea tiene valor, en el sentido de que tiene valor económico, ¿no? O sea, que eso le puede movilizar y le puede hacer crecer
y ahí está el punto. Hoy hablamos mucho de experiencia, lo tecnológico y todo eso. Digo, che, son herramientas, todo el tiempo son herramientas. ¿Ya están usando inteligencia artificial? Sí. En, Hace mucho. un rato largo. ¿En qué áreas? Bueno, en realidad nosotros lo primero que hicimos con la inteligencia Me artificial... refiero porque pienso en el diseño, en la producción, en los audios. Va paso a paso, pero digo, lo primero que nosotros, ¿cómo nos cruzamos primero con inteligencia artificial? Ya fue hace un par de años. 2 años aproximadamente. 2 años aproximadamente, donde empezamos a darnos cuenta que la agencia de publicidad, que ya había mutado a una agencia de comunicación, no podía ser buena ni tal si no lo cruzaba la tecnología. ¿Sí? De hecho, hay muchas agencias pioneras en Europa y en Estados Unidos que ya empiezan a asociarse empresas de tecnología con agencias de publicidad. Sí. De hecho, en Argentina hay un caso muy particular que es la agencia GAT o GUT, Sí, que es la agencia que fue vendida. número Sí, uno, sí. número uno, es más, es la primera que gana, sale número 1 en Cannes. Exacto, o sea, agencia todo argentina top. top. Laburaba, hacía algunas cositas para Globan, otra mega compañía de tecnología, y un día Globan se le sienta y le dice, te quiero comprar. Y la compra. ¿Por qué? Porque entendía que Global necesitaba ese apoyo creativo y entendía que la agencia de publicidad o de comunicación, Le podía dar si ese no soporte. tiene tecnología, hoy va a tener unos escalones menos, ¿no? Por supuesto. Bueno, nosotros eso lo vimos, por supuesto, en nuestra escala, pero lo vimos y entendíamos que una agencia de comunicación sin inteligencia artificial, sin transformación, sin datos, sin todo eso no iba a servir. Entonces nos empezamos a asociar con un par de empresas especialistas en transformación y en inteligencia artificial y creamos como, no sé si llamarlo una unidad de negocio, una asociación. Sí, una sociedad nueva. Digamos, Una otra sociedad empresa. nueva que hoy termina denominándose como Skater Elephant, que trabaja de alguna manera en este juego donde estamos todo el tiempo cruzándonos con creativos, pero con creativos de otras áreas, porque son todos programadores, son ingenieros, que tienen otra mirada y que en realidad entendemos nosotros que con nuestro aporte o nuestro expertise publicitario podemos generar nuevos productos y nuevas oportunidades, no solo para nuestros clientes, sino para generar proyectos que puedan venderse más allá, ¿no? En lo específico, hoy incluso la agencia tiene agentes de inteligencia artificial Agentes, sí. con roles específicamente definidos, ¿no? Hay un planner que básicamente lo que hace es trabaja con los briefs, hay una especie como de director creativo que hace que toma toda esa información y nos ayuda a procesarla y tratar de bajar líneas de trabajo, y después un agente que es visualizador que nos ayuda a entender qué líneas, moodboards o formas de pensar puede tener eso. Y que hoy lo vemos como un complemento, digamos, nunca lo hemos considerado que esto va a reemplazar a alguna persona del equipo, ni mucho menos. De hecho, seguimos sumando gente del equipo, mientras esta herramienta lo que vienen a hacer es sacarle el tiempo operativo a las personas para que las personas tengan más tiempo para pensar. Hoy nos mata esta idea de qué buena esta herramienta que nos puede ayudar a entender. Siento una persona para una campaña digital que capaz que necesitaba 400 o 500 piezas de diferentes formatos. Se pueden resolver con inteligencia artificial. Esa persona que lleva 4 o 5 días de trabajo, hoy puede estar pensando otra cosa. Totalmente de la carga. Entonces, ahí está la oportunidad. Y esto que decía Tony recién, nosotros, teniendo esta idea de que Hello definió ser un centro generador de ideas y estar en plena transformación, en algún momento nosotros tenemos un gen. Cuando nosotros creamos Hello, dijimos, la agencia tiene que tener un perfil vinculado a la tecnología. ¿Y la tecnología cómo nace? Es colaborativa de esencia. Vos agarras un celular y tiene un chip de uno, una pantalla de otro, un botón de otro, y alguien lo supo ensamblar. El Seamos mundo los tecnológico, si yo ensambladores algo de eso. aprendí del mundo tecnológico es lo generoso, lo asociativo y lo colaborativo que es. Completamente. Mucho más que la historia. Mucho más que la historia de nuestra industria, Pero la porque publicidad. entre muchos y muchas disciplinas van construyendo el camino tecnológico. Siempre hay uno que sabe más que otro de algo. Entonces nos sumemos los especialistas. Y en este mundo fuimos armando eso, especialistas de inteligencia artificial, en transformación, en data, en analítica. Bueno, todos esos configurados en esta nueva empresa más Skater Elephant, que básicamente lo que hace es eso. Pero hay una realidad también, la tecnología nos necesitaba. Porque la tecnología hacía plataformas, cosas frías. Y hoy la tecnología está necesitada de experiencias en las plataformas. Entonces nace, por ejemplo, una actividad que está muy de moda, que se llama Product Design. Y es, ¿cómo va a ser tu viaje? ¿Cómo yo voy a usar mi Airbnb? Voy a tener... ¿Cómo voy a tener ¿Cómo planificás tu experiencia rutina, allá adentro? tu ruta? Claro, ¿cómo construyo valor de marca ahí adentro? Imagino Mercado Libre tener una estructura de creativo adentro de Mercado Libre o de Mercado Pago para entender la experiencia de cómo el consumidor se mueve adentro. Entonces,
Todas esas actividades que son muy nuevas son básicamente, nacen de la fusión de la creatividad y la tecnología. Y te das cuenta, se necesitan. Y te das cuenta cómo la tecnología, cómo el campo tecnológico, la industria tecnológica, se está nutriendo cada vez más de todos estos aportes comunicacionales, publicitarios, que cuando lo ven es como una sorpresa enorme para ellos, porque para nosotros es un trabajo de todos los días, y vos decís, che, pero estoy hablando con creativos tecnológicos. Pero nuestro mundo es muy particular, entonces cuando se cruza, se cruza con el mundo de ellos explota. Es muy potente, muy potente. Es muy poderoso, porque te das cuenta rápidamente que tenés mucho en común y rápidamente te ponen a laburar. Entonces, lo que tienen en común las empresas tecnológicas y las agencias, que somos, yo voy a llamar así, agentes de transformación. ¿Para qué nos contrata una marca? Claro. Nos contrata para que le ayudemos a impulsar, a crecer, lo que sea. Básicamente transformar, cambiar la cultura, cambiar la percepción de la gente sobre un... Somos agentes de transformación. Y la tecnología es un agente de transformación. Es el canal, es la herramienta con la que podemos medir, propagar, impulsar, expandir. Estoy pensando de que has borrado la palabra agencia, o sea, es otro concepto. Claro. Es más, estaba pensando que lo comunicacional queda casi minimizado. Y te diría, la campaña tradicional, o sea, ha quedado como consecuencia. Se hace natural. Se hace porque también tenés todavía lo mismo que pasa con los medios masivos, sí, pasa también con la publicidad. Vos en los medios masivos decís, che, bueno, si Mario Pereira estuviera vivo ahora, ¿seguiría siendo el número uno? Sin duda. Sí. ¿Sí? Un tipo de 80 años que habla en una radio class, sin duda que sería el número uno. Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque vos tenés que no todo pasa por... O sea, si bien parece que todo pasa por lo digital y parece que todo eso es lo que se va a llevar puesto, todavía vos tenés un montón de elementos entre medio que hacen que de alguna manera siga estando este sustento de decir, che, yo todavía necesito la vía pública, necesito la televisión, necesito la radio, porque tienen ese vínculo. Ahora, eso sigue siendo muy importante y hay gente que en realidad, como la agencia propiamente dicha, se encarga de trabajar y de solucionar esas problemáticas. Pero nosotros nos fuimos dando cuenta en todo este tiempo, más allá de poder tener el expertise para solucionar las campañas, que cuando íbamos y nos juntábamos con clientes, especialmente clientes medios, grandes, a sentarnos a hablar de una campaña, hablábamos del brief 20 minutos y nos pasaban 1 hora y media contando de los pormenores o las problemáticas que tenía la empresa adentro. Claro, que no tenía nada que ver con comunicación. En un principio no tenía nada que ver, pero vos te das cuenta que si vos le podías generar ese aporte desde la tecnología, desde la creatividad, que le daba un valor y le solucionabas un problema mayor todavía. Entonces lo empezamos a ver muchos años atrás. Entonces dijimos, che, nosotros tenemos que empezar a trabajar y amplificar esto, porque también vos decís, ¿es comunicación? Claro que es comunicación. Hacemos conexión. Claro. Para que une todo esto es conexión. Conectamos una cosa con la otra, usando las ideas. El mercado con cliente con mercado. Desde ya les empiezo a agradecer que estén acá. Gracias. Vamos a publicidad y ya volvemos con Tony Curtino y Franco Berardo de la agencia de Hello Brand. Así de simple. Seguimos en Poco Serio con Tony Curtino y Franco Berardo de la agencia Hello Brand. ¿Cuántos son? Debemos ser cerca de 40. ¿Directo e indirecto o todos juntos? No, si sumamos la parte de tecnología de todos los otros equipos de estas empresas nuevas que estamos armando, debe ser bastante más, debemos ser cerca de 60, 70. Sí. Pero, a ver, Hello Brand, sociedad anónimo, debo decir, debemos ser un equipo de unos 28, 32 personas más o menos. Sí, 32 seguro. Y el resto son colaboradores. ¿De dónde viene la gente que va ahí? Me refiero por las formaciones y por este clic en... Ha cambiado también la educación y las habilidades que ustedes necesitan. Gente que se acerca, buscan, identifican. ¿De dónde salen los recursos humanos? Bueno, nosotros tenemos muy buena vinculación. Todavía, como la estructura básica sigue siendo la generación de ideas, siempre salimos a buscar o tratamos de que vengan desde esos lugares donde se aprenden de alguna manera a manejar las ideas. Por ahora todavía sigue siendo las universidades son un buen vehículo que proveen de alguna manera a de las diferentes agencias. disciplinas. Sí, de diferentes disciplinas, sí, pero de alguna manera me parece que las universidades también se han ido ayornando y han ido entendiendo que este vínculo con las agencias tiene que ser mucho más importante de lo que era en nuestra época,
Hoy nosotros somos parte, con varias universidades, de estos programas que ellos tienen de capacitación, de pasantía. De intercambios, sí. De intercambios. Entonces, es como que de alguna manera es una prueba antes de la determinación final, ¿no? Una decisión que tomamos con Tony cuando abrimos la agencia es que queríamos ser una agencia de escuela. En aquel momento inicialmente fue por necesidad, pero creo que es una convicción. Nos gusta que haya gente que por primera vez entre su primer trabajo sea Hello Brand, digamos. Eso lo hacemos y lo trabajamos. Y muchos se nutren en esto, los proyectos que las universidades tienen de las prácticas profesionales y demás. Y de hecho creo que ahora han quedado varios chicos de las prácticas de este año, porque la verdad que es una re linda oportunidad de detectar talento. Sí. Ahí, perdón, antes capaz que nos llevaban, no sé, nos golpeaban la puerta y nos tiraban un currículum. Un currículum con una idea creativa porque había que llamar la atención en la puerta de la agencia, pero hoy se da más de este lado, más relacional, ¿no? Che, este chico que estudia en tal universidad, tal perfil, vení, probá, vení, quédate un tiempito, vienen con las prácticas esas bien ordenadas, y después terminamos encontrando, capaz que es uno de cada 15 o cada 20, sí, pero chicos muy talentosos. Y sobre todo, no sé, con muchas ganas, que es algo que no es común ver hoy en esta generación. No es común ver en las generaciones hoy. Pero nosotros tenemos una mirada bastante particular sobre sobre la nueva generación. La mayoría, viste, esta cosa que te dicen, no, que están 5 minutos, que después se van, que tienen la cabeza en un lado, que no tienen... Mira, no sé si nosotros tenemos suerte, pero nos hemos topado con lo mejorcito entonces de esa generación. Gente muy responsable, que está realmente muy comprometida con su proceso, que es básicamente la generación de ideas. Está bien por su edad. Pero para mí es culpa de ustedes, es la cultura que vos generaste. Bueno, eso probablemente sí sea. Te digo culpa en el sentido... No, en el buen sentido. Sí, sí está claro que, por ejemplo, por más que vos tengas una muy buena contención, que la agencia los quiera, los abrace y toda esta historia, esa generación hace que ellos automáticamente se estén moviendo todo el tiempo. Eso no es algo ni bueno ni malo, es lo que sucede. Sí, claro. Entonces, vos no vas a tener a alguien de esta generación 2 años enteros. Es muy poco probable que una persona de 20 y pico de años, 21, 22, esté 19, esté 2 años adentro de una agencia. Hace unos años nos pasaba al revés, estaban 6 meses. A los 6 meses se iban. Se iban a Europa, agarraban la computadora abajo y se iban a Buenos Aires. También pasó esto que Buenos Aires empezó a tener un éxodo de creativos hacia Europa. Entonces Buenos Aires per se se quedaba sin, entonces empezó a chupar del interior. Y Córdoba sigue siendo muy buena formación, digamos. Acá muy buena formación. Por lo universitario, sí, y también por la cultura, por los años históricos que ha tenido de publicidad también Córdoba, ¿no? Que en eso sí le saca bastante al resto del país. Al resto del país, sí, por lejos, ¿no? Sí, yo no reconozco otra escala, no reconozco otra plaza publicitaria más allá de Córdoba. Buenos Aires, Córdoba, después sí, conozco. Sí, hay agencias, pero no hay como el sistema de claro, agencia, sistema, ¿no? Porque Salta tiene algo, porque Santa Fe, Rosario, que podría ser, tiene algo, pero queda absorbido por Buenos Aires. Pero la comunidad de agencias, me parece Córdoba, que Córdoba tiene agencias tradicionales, históricas, agencias nuevas, agencias de nicho, y todas conviven, y la verdad que se ha armado una linda plaza Córdoba. Se filma mucho en Córdoba también, está el polo de gobierno, que también es... El polo de audiovisual que ha ayudado mucho. Hay beneficios para filmar en Córdoba. Hay una industria bastante fuerte que, después de Buenos Aires, por lejos Córdoba, ¿no? Pero por lejos. Una de las cosas que a mí me da mucho orgullo, y lo hablamos mucho con Tony, es esta decisión de ser agencia de escuela. También, no sé, nos encanta que haya chicos que han sido su primer trabajo Hello Brand y hoy trabajen en la agencia en Europa y han ganado premios Cannes. Y que cada vez que ganan un premio Cannes y lo llaman a Tony y dice, loco, no puedo creer. Y pensé que vos me diste la oportunidad de entrar a una agencia. Claro, dice, acabo de ganar un Cannes y lo primero que pensé fue el día que entré a Hello Brand y usted me dio bola. Y el tipo estaba ganando un Cannes. Sí. ¿Viste? Vos decís, y bueno, y que también se acuerden de esa historia. Entonces digo, a mí me encanta ver chicos que pasaron por su primer trabajo fue en nuestra agencia y hoy están en Europa, en México, en Buenos Aires. Y que todos los que han pasado por ahí han siempre saltado a otra cosa. Y ser un semillero es algo, digo, creo que todos tenemos una necesidad de dejar un legadito. Pero totalmente. Y nos encanta, nos llena de orgullo que eso sea así. Y creo que nosotros lo único que tenemos es pero aparte porque esa gente te aportó un montón de cosas. Todo. O sea, no es que pasaron, pero te aportó un montón de cosas y dejó la impronta. Nosotros buscamos gente que intente dejar otras cosas. O sea, cuando viene alguien y se sienta en la oficina a una primera charla y te viene, el sueño de mi vida es trabajar con ustedes. Viene otro y dice, che, el sueño de mi vida es laburar en Londres y me gustaría esta agencia porque conozco a un fulano. Ese tipo te va a dejar en el camino un montón de cosas más. Claro, nosotros porque tiene que saltar a otra cosa. Somos los primeros que los empujamos a todos a irse.
Cuando Ahí vienen y dicen dicen, empezar su propio proyecto. empezar che, la mayoría cuando se va llora. Y eso es un síntoma maravilloso de lo bien que estamos trabajando con la gente. con la cultura del trabajo. Claro. Le dedicamos ahí mucho en la tiempo. Y es más, estoy viendo ese video que tenés ahí rotando en pantalla, la cantidad de cosas que hacemos para que la gente le pase bien. Porque digo, en el mundo de las ideas, es más, de hecho, el espacio físico que elegimos para poner la oficina, además, que es una casa que tiene 4 minutos de terreno, está todo pensado para que la creatividad fluya, que los equipos convivan, que la gente se cruce. Para que la gente esté en ámbito. Para La que tengan pase más bien. ganas de estar ahí Prefieren, que en su vos casa. cuando vos le decís, che, quédense en su casa, hoy hagan home office, no, prefiero la oficina. Y fue una decisión que tomamos con Tony cuando abrimos de alguien que conocimos y le dijimos, queremos hacer acá toda una oficina, en esta casa, transformar en la oficina. Nos miró y dice, ¿y por qué en oficina? Si la gente quiere estar en su casa. Estoy hablando de 2017. Sí. Si la gente quiere estar en su casa. Dijimos, claro, acá tenemos la mejor excusa para invertir menos en esto. O sea, que los agarró la pandemia. Claro, la pandemia. Sí, sí, en medio de la pandemia. Por eso esa casa tuvo que pelear después para que los chicos tuvieran ganas de salir de su casa y vinieran volvieran a trabajar. Y al principio, después de la pandemia, cuando ya todo se normalizó, nosotros volvíamos en un trabajo híbrido de 2 veces por semana. Y a los 6 meses de haber vuelto, los chicos mismos nos pidieron un día más. Volver un día más. Un día más. Y ahora el chico te dicen, che, pasé y fui a la oficina. Che, Y- durísima la pandemia, ¿no? Durísimo. fue duro. Durísimo. Fue dura cuando todavía nosotros no habíamos consolidado nuestro negocio, Claro, nos no agarró teníamos a el los- a los capital 2 de años. trabajo, recién arrancábamos. Pero bueno, una decisión que me parece que tiene que ver con la filosofía de poner valor a las ideas es darle el espacio, el contexto para que la gente pueda pensar, darle herramientas para que pueda pensar. Por eso creo que todo esto que nos está pasando con la IA, la transformación y demás, es buenísimo, porque nos está dando todo lo que necesitamos. Herramientas para resolver lo operativo, herramientas para sacarnos de encima el trabajo que no tiene sentido que lo haga una persona, para dedicarle trabajo a las ideas, a la colaboración, al trabajo en equipo. Fomentamos mucho eso. Los hacemos a ellos crear, no sé, apenas arrancamos la agencia, creamos un concepto que era dupla de cocineros y hacíamos que los chicos, porque no teníamos forma ni siquiera en aquel momento de pedir un catering, entonces hacíamos que alguien claro. inventara y bueno, los poníamos a cocinar y transformar las debilidades en oportunidades para que la gente la pase bien y disfrute del trabajo. La verdad que nos ha llevado hasta acá en gran parte, ha sido gran parte como del mérito, me parece, de entender el valor de la gente. Sí, hay mucho, por ejemplo, cliente o de industria, que por ahí tiene otra dinámica No de entiende. trabajo y no lo entiende. Y por ahí ellos siempre nos dicen, che, bueno, pero tiene una pileta. ¿Y en la pileta ahí se la usan? Sí. ¿Y cuándo se tiran a la pileta? Cuando quieran. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo que quieran. Entonces te miran y te dicen, y le digo, mira, nosotros tenemos acá una cuestión. Entendemos que hay industrias que no pueden hacerlo, claramente. no, claramente. No es aplicable. Entendemos que la nuestra sí, pero que hay un montón de otra gente de la misma industria que no lo hace. Digo, nosotros acá tenemos 2 cuestiones. Siempre le decimos lo mismo a los chicos. Nosotros le decimos, no somos ni papá ni mamá, ¿sí? No los vamos a estar persiguiendo para esto. Nosotros tenemos 2 cuestiones en particular. El deadline y el level. Nosotros tenemos un nivel. La agencia ha construido durante tantos años un nivel de respuesta para con el cliente que se tiene El que estándar de respetar. calidad, mínimo. La calidad a nivel creativo, a nivel de atención, nosotros ya lo tenemos construido. Y lo otro es el deadline. Tiene que estar para el martes A las 11 de la mañana. A las 8 de la mañana que nos presentamos. Listo. Después administrarte tu tiempo vos. Lo Sí. que vos quieras. Y En- cada uno sabe. Nadie la pilotea. Están todos desesperados porque esa idea sea buena, que se presente, que se felicite y que salga. Y los hacemos competir sanamente también en algunos procesos. O sea, digo, hemos trabajado mucho para eso. Y si vos me preguntás si alguna vez contratamos al área de recursos humanos porque nos ayuda a elegir las personas, a tener procesos, a desarrollar la cultura. Es que lo creo que hicimos ustedes aplicaron lo que intuitivamente. ustedes esperaban. Claro, Sí, lo que Lo que a intuitivamente. ustedes les hubiese gustado a lo mejor que sea. Exactamente. Y no fue o fue, no lo sé. Yo creo que me parece que de donde venimos nosotros, que una agencia diferente de otra época, nosotros sacamos lo mejor, que nos dio un montón, Un montón. y todo lo que no queríamos hacer, lo dimos vuelta. Es como el escenario, viste, en creatividad Pensaste, está el escenario pensaste como empleado siendo jefe. Así es. Pensaste como empleado siendo jefe. Pensaste como Es una estructura muy horizontal, ¿no? Que eso horizontal también le obliga a la gente a asumir responsabilidades y saber, digamos, capaz que en otro trabajo estamos acostumbrados, bueno, si no lo resolví yo, está mi jefe, si no está mi jefe, está el otro jefe, y siempre en este diluye. concepto tan horizontal, la persona tiene la responsabilidad absoluta de su proceso de trabajo. Y sabe que si no cumple, está el otro, al que también deja expuesto, y al otro al que también perjudica. Entonces, hay no sé, eso se da como orgánicamente, me parece, es como la libertad. Te vamos a contar una cosa La muy- libertad
te obliga a usarla responsablemente. Claro, te vamos a contar una cosa muy particular. No tenemos oficina. Nosotros dos. No, es que No no tenemos oficina. No tenemos puesto el lugar físico. No tenemos, claro, oficinas hay. Claro. No tenemos No tenés tu lugar. físico. No tenemos. A donde quede. Recorres, vas, venís. Un día me puedo sentar acá, otro día me puedo sentar acá. En mi oficina, bueno, nada, si en una oficina grande puedo estar en un lado, en otro, puede venir él, puede venir otro. No Pero tenemos. si vengo yo y hay alguien sentado, ¿En un ese turno lugar? sentado en el lugar que yo me senté ayer, no pasa nada, No me pasa siento nada. en el lugar en el que encuentre. Entonces tratamos ese concepto igualitario. Hoy hay una persona que posiblemente está practicando y está entrando y puede hablar con nosotros de igual a igual, de par a par. Y querés que te diga una cosa, el respeto de estos chicos es mayor todavía. Claro. Pero superior, ¿eh? Porque no es como por bajada de línea, es por adopción, por esa sensación de che. Bueno, y lo otro que estamos trabajando mucho y ojalá lo podamos lograr es crear la generación que siga Hello Brand. Porque hemos visto muchas de estas agencias que por ahí lideran. ¿Cuál porque generación que sigue? No me perdí. nuestros colaboradores, que nosotros fuimos formando, Sí. un director creativo, un director de marca, un director de demás, que vayan a ser los líderes de la agencia del Sí. futuro inmediato. Futuro Porque en muy realidad cercano. nuestra intención es, si bien amamos Hello Brand y venimos del palo de la comunicación y de la publicidad, nuestro anhelo es que eso siga funcionando, que ya lo empiecen a manejar nuestros Que nos mandos medios trascienda. Claro. y que nosotros estemos pensando en, En el, otra nego- historia. en el negocio del futuro. O en otra historia. En otra historia, pero que va a alimentar ser seguramente parte todo del este mismo ecosistema. sistema, claro. No es que queremos, che, es un kiosquito más. No, todo Y va a ser nunca alimentado de pensamos ese en hacer sistema. departamento o construir Claro. una propiedad. Estamos pensando en, che, ¿cómo construyo esto? La tecnología, ¿cómo la llevo? Abrir mercados nuevos, ir a Paraguay, ir a Chile, o sea, ayudarnos a desarrollar cosas que alimenten a los chicos, les haya que hacer, pero que ellos asuman la responsabilidad y tengan participación en el negocio. Sean también parte del proyecto. Tienen que digamos. escribir o filmarla, cortar la experiencia Hello Brand. ¿Eh? Me parece que tienen que dar algún marco. Siempre ¿no? hay varios que nos dicen, che, siéntense y hablar y editemos y armemos, digo, porque Claro, hay, porque una hay mucho para experiencia contar. tiene mucho de tradicional, pero mucho de inédita. Sí. Y mucho de empresa de hoy. Sí, nosotros entendemos que si nosotros no nos montamos sobre ese tren no te lleva a ningún lado. Si vos no te subís al futuro, realmente es como esto, lo venimos diciendo siempre, te pasa por encima como un camión con acoplado y no te perdona ni un segundo de quietud. Vos tenés que estar arriba todo el tiempo, y eso te mantiene vivo a vos, te mantiene vivo una estructura y mantiene vivo a los nuevos negocios, porque esa dinámica del movimiento trae cosas que vos ni siquiera a lo mejor fuiste a buscar. Pero es solamente el no quedarse quieto, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental. Nosotros un poco lo que decimos, y parece raro, ¿no? Ampuloso, pero la idea es crear un movimiento. Nosotros queremos crear un movimiento, que lo sigan otros, pero que sea un movimiento, que Hello Brand no sea una empresa, sea una forma de pensar, que la gente que se salga y Una esté- cultura. tenga una Claro. cultura, tenga un sello, digo, pero en un buen sentido, un sello, che, lleva algo atrás, lleva algo adelante, que ese detallecito que uno lleva, y bueno, eso es una idea, que sea un movimiento. Por eso nos gusta trabajar con otras agencias. Nosotros rompimos el paradigma. No existía el trabajo con otras agencias. Nosotros hay proyectos, tenemos 3, 4 agencias. Las involucramos en una misma mesa. Claro, vos todos, de lo que hemos trabajado en la industria, que para crecer entendíamos que había que destruir al otro, a la otra Ese era el agencia. mandato. Nosotros tenemos una cultura completamente diferente a pesar de que venimos de esa agencia. Es para crecer más, necesitamos trabajar en conjunto con otras agencias, porque así le vamos a vender a Paraguay, así le vamos a vender mejor a Bolivia, así le vamos a vender mejor a Colombia, así Y vamos las a ser marcas- competitivos con Buenos Aires. Es lo que hicieron los brasileños haciendo corporativos. Exactamente. Y construyendo una gran industria que durante muchos años era corporativa. Ibas acá y estaban todos juntos. Los argentinos Todos. estábamos todos separados. La industria de la tecnología, me parece que volvemos al mismo Es punto. al mismo tiempo que es así. asociativa. Es- Se va pasando el tiempo. Bueno, Vamos a publicidad y ya volvemos en esto que sigue siendo poco serio. Intensísimo programa con Franco Berardo y Tony Curtino, hablándonos de su agencia de Hello Brand, que es mucho más que una agencia de publicidad. Y proyectos, todos los que me contaron. y sí. un montón. Somos Seguir cerquita de la tecnología, seguir de cerquita a la Sí, todas esas cosas. escúchenme, y el clima de época, ¿cómo levantar por ahí? Porque es un bajón el clima de época, ¿no? Ujú. En Córdoba sí. Córdoba está pasando por. Creo que se está reconvirtiendo, como todo,
Y me parece que, bueno, como a muchas industrias, a algunas les cuesta un poco más que las otras, sí me parece que hubo un cambio pseudo generacional Sí. en el tema de agencias y que muchas quedaron en el medio, ahí en esa generación, muchas que cerraron porque el dueño murió, en otras que cerraron porque el dueño encontró un mejor negocio en otro lugar. Y la verdad que por ahora hemos quedado Muy pocas agencias, muy ¿no? pocas, pero estamos viendo también, Franco ha tenido sus últimos 4 años de presidente de la ACAP, de la Asociación De agencias. Cordobesa de Agencias, Sí. y desde ahí han impulsado mucho también el crecimiento de las nuevas agencias, que por ahí hay mucha digital, hay mucha de producción Por también. contenido. Hay mucho pibe que viene atrás con otra dinámica, con otra cabeza, con otra impronta, a empujar el mercado. Y yo creo que en un par de años esto se va a equilibrar y se va a reconvertir, ¿no? A mí me pasan dos cosas. Creo que hay, con la mirada que yo tengo, hay dos cosas. Hay una macro, que está difícil, está complejo, bajo consumo y demás. Nosotros somos una herramienta que tiene que ver con el consumo. Tratamos de incentivar, digamos, que la gente elija la marca, pero en este contexto no es fácil. Pero después hay algo lindo que le está pasando a Córdoba, que me parece siempre digo, está bueno ponerlo en valor. Córdoba está trabajando en armar como su capital, que Córdoba sea una capital de ideas a nivel de la región, a nivel Latinoamérica. Tiene todo. Tiene las universidades, cantidad de universidades que tiene, por cantidad de habitantes, que tengan carreras vinculadas a nuestra industria, marketing, comunicación, publicidad, contenido, relación institucional, eventos. Debe ser la más grande, te aseguro que de América. Debe ser el polo más grande, Más sí. grande. Después, obviamente, un montón de productoras que trabajan para mercados internacionales, talentos de músicos para película o para publicidad, fotógrafos, Robótica. picantes, robots, tecnología. Córdoba con todo ese movimiento El de clúster. tecnología que ha tenido el clúster. Sí. Córdoba, las productoras de eventos de Córdoba. Hoy son- Geográficamente, ¿dónde está ubicada? geográficamente, la No. apertura. Entonces, Una tenemos una potencialidad. re linda oportunidad para aprovechar y estamos creando una entidad que se llama Clúster Córdoba Creativa, que justamente lo que busca es nuclear todo eso y tratar que todos apuntemos a ampliar la industria. Porque una industria más grande, esto no es de un dicho nuevo, pero cuanto más grande sea la industria y podamos ser competitivos, vamos a tener mucho mejor beneficio que pelearnos por una industria chiquitita así. Así Claro, que sí. parte de la responsabilidad que tenemos como industria es hacerla crecer. Por eso pienso y armar que- un ecosistema lindo, ¿no? Sí, por eso yo pienso que es coyuntural. Es solamente la mirada de si hay más o menos agencias, a mí me parece que se está reconvirtiendo. Se está reconvirtiendo. Y estamos convencidos de que es el mejor momento para aportar, el mejor momento para crear, el mejor momento para lanzarse al vacío e inventar una cosa Encima, nueva. Me con parece la que no ha cantidad habido de- en los últimos años mayores herramientas y oportunidades para que esto crezca de una manera descomunal. Con la cantidad de startups que van haciendo en Córdoba, Sí. empresas, y con el agro que le crece. Digo, Y parece hay- con un modelo que por lo menos, un modelo económico, ¿no? Que por lo menos ha tomado un rumbo, ¿no? Pareciera con tener un todo rumbo. el costo, con todo, pero Pareciera tenerlo. pero que es muy importante. Y eso va a ayudar porque va a dar previsibilidad. Y cuando dé previsibilidad, el banco va a poder aportar en tu idea, ¿sí? La empresa va a poder generar nuevos productos, las agencias van a poder empezar a crecer y a llegar a los niveles que tengan, porque como en toda industria va a haber grandes agencias, agencias medianas, agencias chicas, Como todo. porque tenemos clientes grandes, medianos y chicos. Especialistas Entonces, en tecnología, especialistas en marca de consumo masivo, especialistas Claro. en canales comerciales, especialistas en e-commerce. Lo bueno que es eso, que cuando haya proliferación, digamos, comercial y haya consumo, todos estos servicios, encima dan trabajo a mucha gente. Franco Berardo y Tony Curtino de Hello Brand. Tony, muchísimas gracias. gusto verte como siempre. Y un regalo, barras proteicas Para todo el Olympi. A mis hijas que son deportistas, las Para dos tus les va a hijas, venir bárbaro. Todos los días del Y- gimnasio, Tony. Barras proteicas Olympi Pro. Gracias por el espacio, No, un placer la charla. un gusto. Escúchenme, placer. nos quedamos recortos, así que en un año, Cuando más o quieras. menos, Cuando quieran. me vienen a contar cómo va el tema con esa empresa Elefant. Skater Elephant. Skater Elefante. Ellos fueron Franco Berardo, Tony Curtino de Hello Brand, un programa intensísimo para verlos 2 o 3 veces por todo lo que han contado. Quiero agradecer a la gente de Bonadeco, a la gente de Arte y Joyas y a la gente de Olympi Pro. Y a usted, como todos los fines de semana, muchísimas gracias por acompañarnos en esto que sigue siendo poco serio. Buenas noches y muchísimas gracias.